Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Muy buenos días. Empezamos en Hablando se entiende la gente. Hoy 2 de junio. Ya sabe que nos puede seguir por Twitter en @hablamosgente. Estamos el día de hoy empezando el programa con un tema que se ha celebrado a nivel internacional. El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue el 28 de mayo, hace 25 años que tiene lugar esta conmemoración internacional, y esta vez el foco de la celebración de este día ha estado en la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Vamos a hablar sobre este tema con Rosina Guerrero. Ya se encuentra con nosotros, ella es directora de PromSex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Muy buenos días, Rosina, un gusto que estés en el programa. Muchas gracias por la invitación, gracias. Bueno, este es el foco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Y se ha logrado una gran convocatoria, esto que han sacado un comunicado, hay cerca de 35 organizaciones comprometidas, una serie de personalidades que se han adherido a este comunicado, hay un amplio consenso. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, específicamente en el Perú, las organizaciones que venimos trabajando por la vida y la salud de las mujeres, elegimos colocar en el centro del debate para este día la despenalización del aborto por situación de violación, teniendo en consideración que actualmente en nuestro país el contexto es de urgencia frente a la violencia sexual contra las mujeres. Las cifras que a veces sino que no reflejan la realidad, porque sabemos que es un problema donde no hay una información, digamos, real sobre la magnitud. Tenemos estudios, tenemos encuestas, ¿no? Nos revelan una situación dramática, y que está colocando a las mujeres en serios riesgos distintos. La violencia sexual tiene diferentes efectos sobre la salud mental, sobre la salud física de las mujeres, y uno de ellos es el embarazo forzado. Claro, a ver, pero tú dices estas cifras, yo creo que habría que mencionar realmente, se señala en este comunicado que el Perú tiene la tasa más alta de denuncias por violación en toda la región, en toda Sudamérica. Así es, el Perú tiene más o menos 7.000 denuncias anuales de mujeres que denuncian violación sexual, ¿no? Y eso lo coloca, a pesar de que se sabe que solamente el 5% de las mujeres denuncian violación sexual. O sea, este es un dato bien subestimado, claro, ¿no? Entonces, eso coloca al Perú en el número... Pero esto es efectivamente en cualquier otro país de la región, seguramente. Seguramente, pero comparando en Sudamérica, el Perú es el primer país. Claro. Y en el mundo ocupa el número 16. Increíble. Entonces, el llamado es a saber, a ser conscientes que en el Perú estamos viviendo un contexto de suma urgencia y gravedad frente a la violencia sexual. Que, como te comentaba, uno de sus mayores, efectos en el proyecto de vida de las mujeres, en la dignidad, es el embarazo forzado. Y sabemos que, por ejemplo, de las adolescentes, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que denunciaron violación sexual en el Ministerio de la Mujer, el 34% quedó embarazada. Entonces hay, una afectación muy grave a las mujeres, y es por eso que nosotros queremos poner en el centro del debate el avanzar con revisar el Código Penal y trasladar a las mujeres la posibilidad de decidir frente a ese embarazo producto de una violación. Claro. A ver, está con nosotros también, quisiera presentarlo, el doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico. Es un experto en estos temas. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, y se habla de un concepto de salud integral. ¿Cómo vinculamos este tema de la salud integral de la mujer y los casos de violación sexual y el caso del aborto por violación sexual? Bueno, y la pregunta me lleva a plantear que justamente integrar, la salud integral, valga la redundancia, en esos casos, está planteado desde el Colegio Médico en sus definiciones del Código de Ética, de Ontología y en los principios que tiene. Porque cuando una mujer es violada o violentada, y más cuando tiene una violación sexual, se afecta su salud íntegra, no solamente la salud mental, todo se afecta. Hay cosas específicas que dependerán de la agresión sexual y vamos a tener
las lesiones que puedan haber sido ocurridas, pero también hay maltrato externo, pero los daños que pueden haber sido ocurridos a las zonas específicas en la violación sexual. Pero no nos olvidemos que una agresión conlleva no solamente el riesgo de embarazo, que ese es un riesgo latente frente a una violación, sino que además está el riesgo de las infecciones de transmisión sexual, el riesgo del VIH-Sida, el riesgo de la hepatitis. Entonces, hay otros riesgos que tiene la mujer, y el Ministerio de Salud, verdad que en el año 2004 sacó unas guías nacionales donde se señala claramente el protocolo. Y a mí me llama mucho la atención, porque en todo se está trabajando. Hay un informe último de la Defensoría del Pueblo, donde se señala en qué porcentaje se está previniendo VIH-Sida, infección de transmisión sexual, hepatitis B, etcétera, pero no señala nada de cuánto se está previniendo el embarazo no planeado, no deseado. Tal vez, ¿no? perdona la interrupción, pero justo conversábamos con Rosina antes de empezar el programa y tú tienes aquí el informe de la Defensoría donde da cuenta de los porcentajes que asigna cada ministerio a este tema. ¿Podrías...? Mira, la Defensoría lanzó esta semana el balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y una de las áreas que exploró la Defensoría justamente es la inversión que está haciendo los sectores, porque lo que se ha avanzado mucho son las leyes, ¿no? Modificaciones legales que no son suficientes, pero donde realmente vemos el gran abandono que hay hacia ese tema es en la inversión que hacen los sectores, el Ejecutivo. Entonces, el Ministerio de la Mujer, dentro de su presupuesto del 2012, solamente el 20% lo asigna a cumplir con el plan, ¿no? El Ministerio de Educación, el 0.05. El Ministerio de Defensa no puede determinar qué presupuesto le asigna, dice. Ministerio de Justicia 2.7%, Ministerio del Interior 0.0059%, el Ministerio de Salud, que tiene, como dice el doctor Gutiérrez, un rol fundamental en la atención de la víctima de violación, de las violencias en general, no puede determinar cuál es el presupuesto que le da, dado a que tiene un problema, dicen ellos, de las regiones de salud, porque se hacen a nivel desconcentrado, ¿no? Entonces no pueden llegar a saber cuál es el presupuesto real que el Ministerio de Salud le asigna a la aplicación de este plan, que es un plan integral. O sea que en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, en este caso, no hay, digamos, presupuesto asignado por el Ministerio de la Salud a este tema, no conocido por lo menos, claro, no se puede determinar siquiera por las ellos autoridades. Lo pueden determinar, ¿no? Y no solo el tema de presupuesto, sino el tema de la acción profesional, porque desde que hubo todo el debate en relación a la anticoncepción oral de emergencia, que es la herramienta básica para la prevención de un embarazo en caso de violación, porque la anticoncepción oral de emergencia es un método anticonceptivo para cuando ocurrió la relación sexual. Los otros métodos son regulares, etcétera, para prevenir antes de que ocurra la relación sexual. Entonces, en este caso, desde que el Tribunal Constitucional decidió, basado en criterios, la verdad no científicos, decidió que era abortivo, o que había la duda, porque tampoco decía que era abortivo, que había la duda, entonces se ha dejado sin protección frente a un embarazo no planeado o no deseado de una mujer violada en el sector público. Y eso es lamentable, porque justamente la violencia que estamos reportando, asistiendo, que la Defensoría del Pueblo ha analizado, lo ha hecho en hospitales del sector público, y obviamente ahí no analiza cuánto se ha usado de anticoncepción oral de emergencia para prevenir el embarazo, claro, porque no se usa. Entonces, nos enfrentamos en este momento a una realidad que nos lleva a pensar, y desde el Colegio Médico evaluamos qué está pasando. Primero, con la ley de la penalización de relaciones en adolescentes, en lugar de bajar las relaciones en adolescentes, aumentó el inicio de las relaciones, aumentó el embarazo en adolescentes. Es verdad que se mantiene desde hace 10 años, pero no baja. En cambio, en todas las otras etapas de vida, el embarazo ha disminuido, pero en adolescentes no ha bajado. Eso quiere decir que se mantiene un incremento permanente. Luego, se decide eliminar la anticoncepción oral de emergencia. Luego, frente al caso de violencia, no se ha despenalizado aún el derecho a que una mujer no aborte, sino que decida ella. Y eso a nosotros nos ha impactado mucho, que esta campaña no dice uno tiene el derecho a abortar. No va así la cosa. Uno tiene el derecho a decidir. Y respetable, si alguien no va a abortar, perfecto, está muy bien, está en todo su derecho. Pero si una mujer lo quiere hacer, y hay que respetarla porque ha sido violentada, etcétera, etcétera,
que lo haga en condiciones seguras. Y la única forma de no transgredir las normas ni las leyes es que esto sea regulado por la ley, y es la única forma que aseguraría una intervención en forma segura. Sin la ley no tenemos posibilidad de atender en forma segura. Claro, aquí es la libertad para poder decidir, y estamos hablando en realidad de casos de violación sexual, pero en realidad de embarazos impuestos. Así es. Embarazos donde la mujer, relaciones donde la mujer no dio su consentimiento, donde la mujer fue atropellada, agredida, donde se vulneró el espacio más íntimo de las personas, ¿no? O sea, realmente el tema de la sexualidad es un espacio de la intimidad también. Entonces, y aquí, como dice el doctor Gutiérrez, el tema es que si una mujer que es violada, queda embarazada y desea continuar con su embarazo, nosotros queremos que este Estado proteja el embarazo, proteja que ella dé a luz, a que ella pueda involucrarse en la crianza de manera adecuada. El cambiar, el despenalizar el aborto en esas situaciones no es obligar a las mujeres, no es un tema compulsivo. Lo que queremos es que así como hay mujeres que deciden continuar con su embarazo en esta situación, también las mujeres puedan decir, no quiero el embarazo, no quiero tener al hijo de mi violador. No quiero criar, porque no solamente son los 9 meses de gestación, ojo, ¿no? O sea, es el impacto de verte unida en la crianza y en lo que significa al hijo o hija de tu violador. Y ojo, ¿quiénes son los violadores? ¿De quiénes estamos hablando? De personas cercanas a la víctima. Todos los estudios demuestran que los violadores son padrastro, padre, abuelo, tío, vecino, amigo. Entonces, hay una situación concreta. Acá no es en abstracto. Acá ya se conoce cómo es el tema, quiénes son las principales víctimas, mujeres, 90%, en el 80% menores de 18 años, adolescentes y niñas. Entonces, sí, y creo que ahí justamente, para que la gente pueda comprenderlo más ampliamente, cuando se habla de embarazo impuesto, no solamente se está hablando del caso de violación sexual, aquí ustedes están mencionando también los casos de inseminación artificial, de transferencia no consentida de óvulos, ¿no? Así es. Entonces esto es obviamente también un embarazo impuesto. Así es. Y estos casos también abarca. Y la ley ahorita dice que si uno queda embarazada por una inseminación artificial sin consentimiento, digamos, ¿no? Es atenuada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero penalizado igual. Pero es penalizado no te puedes igual. liberar de algo que te han impuesto. Igual, como dice el doctor Gutiérrez, tienes que acudir a una práctica clandestina. Y el proyecto de ley incluye, primero, la despenalización de esas situaciones de aborto, pero en segundo caso lo que incluye es los servicios del Estado. Entonces, este proyecto de ley que la ciudadanía está apoyando y cada vez, digamos, en el proceso de recolección de firmas, tiene un segundo punto que es también importante reconocer, y es que el Estado brinde servicios para evitar la muerte de las mujeres. 29% de muertes maternas en adolescentes han sido por aborto. O sea, altísimo. Bueno, altísimo, ¿no? Vamos a hablar sobre este proyecto de ley inmediatamente después de la pausa, que ya están reclamando, y seguimos con esta importante conversación con el doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico, y con Rosina Guerrero, directora de PromSex. Volvemos inmediatamente después de la pausa. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Evitar la contaminación sonora es tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Por eso, no uses la bocina del automóvil salvo en situaciones de inminente peligro. Solicite que bajen la música en los lugares públicos cuando la considere elevada. Levántate en el primer aviso de tu despertador y evita reprogramarlo. Cada vez que suene estará contaminando tus oídos. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. ¡Que viva mi papá! Concurso de baile afroperuano. Tú puedes ser la reina del ritmo negro. Inscríbete y participa. Habrán grandes premios. 2 categorías: juvenil de 18 a 28 años, adultos de 29 a 40 años. Informes e inscripciones al 792-2081. Auspicia Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Les habla Luis Maguiña para invitarlos a nuestro programa Tú y el Arte, El Saber No Ocupa Espacio, todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad.
Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. Estamos conversando con el doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico, y con la señora Rosina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. Y estamos enfocados en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que fue el 28 de mayo, y conversando sobre el tema que es crucial en estos momentos en nuestro país, que es el de la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Y estábamos viendo justamente el tema de los embarazos impuestos, ¿no? Que no solo es en el caso de una violación sexual, también de una inseminación artificial no consentida, ¿no? Y que sin embargo el Estado obliga, ¿no?, a las mujeres a continuar esos embarazos porque penaliza si es que estas mujeres libremente decidan liberarse de esa situación. Claro, pero sabemos que su obligación, a través de leyes, no es cumplida. Y entonces muchas mujeres, en lugar de continuar el embarazo, o se suicidan o acaban en aborto. Yo quería recordar las cifras, no son mías, son del Ministerio de Salud, las cifras de muerte materna por suicidio en adolescentes. Y entiendo que desde este año va a aparecer muertes maternas por suicidio como causas directas en la estadística del Ministerio. Es más del 30% en adolescentes. 56%. 56%. Entonces, por suicidio. Entonces, si uno analiza las causas por suicidio, muchos son por muchos factores, pero muchos están relacionados a este tema de embarazo no planeado, no deseado, agresiones, violentado. Ese caso, el último que fue denunciado al país, fue por justamente una violación. La niña quiso suicidarse. Entonces, el tema... Claro, y es no solo la agresión, sino por no poderlo resolver adecuadamente. Entonces, vamos al tema que a veces se cuestiona y dicen, pero ¿cómo? Debe continuar porque la salud mental, eso no es problema. ¿Cómo no es problema? La salud mental afectada, y acá hay una deuda todavía del Estado en tema de salud mental que se debe trabajar. La salud mental afectada, y cuando hablamos de salud, no debemos hablar solo de salud física, sino también de salud mental, salud social. Entonces, la salud mental afectada nos puede llevar a la muerte, un suicidio por grave depresión. Ese es un tema que se trata de prevenir. O sea, cuando uno está actuando en dejar decidir a una mujer, realmente uno está previniendo consecuencias posteriores que son funestas para las mujeres. Claro. Y ojo, que en las cifras que menciona Rosina, son mucho de gente joven, mucho de gente adolescente. Por eso es que la preocupación es, en el tema de muerte materna, hemos bajado muy bien, saludamos eso, pero no se puede disminuir en el tema de adolescentes. Es toda una complicación bajar, y más aún cuando se tiene algunas acciones como estas, claro, diciendo que uno se pone, ¿no? Pero digamos, hay una gran responsabilidad del Estado, ¿no?, de que está forzando embarazos que no han sido deseados, que son impuestos, ¿no? Y entonces está, digamos, cometiendo un segundo acto de agresión al imponer una cosa así, y además contraviniendo recomendaciones de diversas instancias internacionales que se han pronunciado instando al Estado peruano a que despenalice efectivamente esta situación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, en realidad el Estado falla, es una cadena de fallas, ¿no? El Estado falla al no poder prevenir la violación sexual, al no castigar a los violadores, al quitarle la anticoncepción de emergencia a las víctimas de violación sexual, como ya se señaló, y al penalizar a una mujer que decide interrumpir su embarazo. Entonces, esta cadena de fallas solamente afectan a las mujeres, totalmente. Entonces, y sobre eso se le pide que continúe un embarazo forzado. O sea, sobre eso uno le exige que no lo interrumpa. Y bueno, el Perú ha recibido recientemente, inclusive, de un comité muy importante, fíjate, el Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura en noviembre del año pasado le ha dicho al Perú que revise la penalización del aborto por violación, porque el relator del comité, el doctor Méndez, en un documento que recientemente ha sido dado a conocer por Naciones Unidas, señala que
obligar a una mujer que continúe con un embarazo forzado es una forma de trato inhumano, cruel y degradante, es una forma de tortura. Entonces ya esta situación ya se configuró como una forma de tortura a nivel mundial. Y el Perú tiene pendiente el cumplimiento de un dictamen de un comité de Naciones Unidas de una adolescente peruana víctima de violación que recurrió a instancias internacionales. ¿Y por qué fue a instancias internacionales? Porque el Estado se ha sometido a esa instancia internacional. No es que acá es un comité de gente que se junta, no. El Estado peruano ha firmado un tratado internacional, que es el Tratado de Lucha contra la Violencia en favor a la mujer, contra la discriminación hacia la mujer, ha firmado su protocolo facultativo, es decir, que le dice a los ciudadanos y ciudadanas de este país que si ese tratado no se cumple o las leyes no se cumplen, pueden ir a pedir justicia internacionalmente. Y cuando este adolescente va a pedir justicia internacionalmente y le dan la razón, el Estado dice no es una sentencia, yo no tengo que cumplirla, ¿no? Igual en el caso de KL, que es un caso anterior, donde el Estado ante estas dos víctimas, a quienes le negó aborto terapéutico, en este caso, en ambos casos, pero en el caso de LC, fue más allá el Comité de Naciones Unidas, porque le dijo, revisa tu ley que penaliza el aborto, porque esta adolescente salió embarazada producto de un aborto. Ahora, ¿qué propone el proyecto de ley que están promoviendo, que ya tiene las 60.000 firmas, se necesitan 60.000 firmas, van a seguir recolectando más firmas, después vamos a ver cómo las personas pueden adherirse a esta iniciativa legislativa, pero ¿qué propone el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley propone la revisión de los artículos del Código Penal que castigan a la mujer, que criminalizan a las mujeres por decidir interrumpir un embarazo, producto de violación, producto de inseminación artificial o producto de digamos, de un embarazo, como tú dices, que la mujer no impuesto, ¿no? En esas situaciones. Y en primer lugar. Y un segundo lugar es que le coloca, como decía hace un momento, la responsabilidad de brindar servicios de calidad. Porque no solamente es importante cambiar la ley, y lo sabemos por el tema de aborto terapéutico. El aborto terapéutico es legal desde 1924 y aún no se dan servicios de calidad para que las mujeres accedan a esta atención, ¿no? El Ministerio de Salud se está negando sistemáticamente a aprobar el protocolo. Entonces, como no queremos que eso suceda, ¿no? Y no esperar 100 años más para que la ley se cumpla, el proyecto de ley contempla este segundo acápite, ¿no? Que el Estado brinde servicios integrales a las víctimas de violación, que incluya a las víctimas de violencia sexual, que incluya la interrupción legal del embarazo. Entonces, son servicios integrales que incluya este extremo, ¿no? Entonces, digamos que la ciudadanía ha recibido esta iniciativa con, digamos, mucha sensatez. Ha sido grato ver cómo las personas en Iquitos, en Ayacucho, en Puno, en Cajamarca, en Huancavelica, en muchas regiones del país, vienen sumándose a esta iniciativa legislativa. Y sí, ya estamos con las firmas, digamos, que la ley supone debemos entregar, que la ley impone, y seguimos recolectando, porque creo que lo más interesante de este proceso es mostrar que no es que esta cuestión dicotómica, ¿no? A favor o en contra. Eso es una forma muy superficial de entrar a hablar de un tema como este, ¿no? Y no es un tema confesional, ¿no? Pero justamente aquí ha señalado una cosa importante, doctor Gutiérrez, de repente puede ampliar un poco el tema, que la despenalización, efectivamente, en el caso que ocurriera de este aborto impuesto, digamos, obligaría al Estado a garantizar condiciones médicas mínimas que actualmente no existen, justamente para todas estas personas que se ven inducidas a practicar abortos clandestinos en las peores consecuencias y que son normalmente las personas con menos recursos y la gente joven, adolescente, ¿no? Sí, justamente yo estaba pensando y hace tiempo pienso que todo lo que se plantea como iniciativas legislativas tiene una lógica racional, basada en la razón. Y son racionales, entonces la gente entiende esto. Pero ¿qué se opone a que se acepte esto? Desde los hacedores de política, los que tienen en sus manos el aprobar o no, se opone situaciones muy sencillas, que son manejadas a nivel de grupos grandes. Se opone, por ejemplo, a la idea de que despenalizar algo va a favorecer que entre todo. La cosa más absurda, y hay evidencias a nivel mundial. Por ejemplo, uno pensaría que en Holanda, Francia, Italia, en estos países donde está despenalizada el aborto, en general, ya ni siquiera hablo de solamente de violación, uno pensaría, bueno, pues ahí está despenalizado y ocurren abortos. No. Fíjese usted, la tasa de abortos en Perú es más del 55 por 1000 mujeres, que es la más alta de la región, y en esos países es menos de 10, 5. Entonces ahí viene, y traigo esto a colación, ¿por qué? Porque la pregunta es
bastante buena en el sentido que ahí hay una responsabilidad del Estado que no es que ha hecho legal el aborto para hacer abortos, porque para prevenir los embarazos lo que han hecho es dar una política de anticoncepción y de educación sexual, etcétera, y otras políticas para prevenirlos más bien. Entonces la responsabilidad del Estado, cuando legisla a favor de que sea despenalizado el aborto para determinadas condiciones, en este caso violación, le genera al Estado el deber de proteger a la ciudadana de las violaciones, el deber del Estado de proteger a la ciudadana de un embarazo no planeado. O sea, eso le genera una tensión que disminuye la posibilidad de que alguien recurra al aborto. Exacto. Y entonces uno, frente a este problema, cuando uno analiza todo, dice, ¿qué estamos haciendo como Estado en relación a proteger a la mujer en general de un embarazo no planeado que puede ir a un embarazo no deseado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos educando sexualmente? ¿Damos educación sexual a todos los jóvenes? ¿O nos oponemos sistemáticamente a buenos programas que han habido para la educación sexual? ¿Damos protección a la mujer soltera que se embaraza? ¿Damos una protección social real? ¿Damos métodos anticonceptivos disponibles y accesibles a todas las etapas de vida? No es verdad que para que alguien le pueda atender con cierta tranquilidad a un adolescente tiene que ir acompañada del papá, cuando no es necesario que un adolescente vaya a un servicio y el Estado tenga que tener servicios diferenciados para el adolescente y poderle informar acerca de los riesgos de una relación sexual, dentro de ellas la prevención del embarazo no deseado y en cualquier etapa de vida. Entonces, preguntémonos, como legisladores deberían preguntarse, si se está planteando estas leyes, ¿qué nos puede generar en el Estado? Nos va a generar todo lo que quieran, en tanto el Estado no asuma el deber de proteger a la población de estas condiciones. Y lo mismo se dice para el embarazo, el aborto en casos terapéuticos o malformación en condiciones, en situaciones incompatibles con la vida. Entonces el Estado tiene que trabajar mucho este tema y no encontrarnos con la situación que se puede dar de ir a buscar métodos y de repente no encontrarlos, o que un adolescente vaya a un hospital, toque la puerta y le digan, bueno, usted no ha venido acompañado de su papá, o no le damos. Y esa niña o esa joven está expuesta a un embarazo no deseado, aun cuando su decisión sea tener la relación sexual. Peor todavía cuando es impuesta, es forzada, es maltratada, es vejada, y en estos casos es peor. Entonces, la pregunta correcta, ¿qué obliga al Estado a dar una ley? O sea, le obliga a muchas cosas. Sin esas cosas que se obligan, y por eso me parece interesante la propuesta, esto queda muy suelto. El aborto terapéutico, vamos a tener 100 años, y el Estado, ¿cuánto hace para prevenir aborto terapéutico? Ojo, y el último dato, las causas de muerte materna directas, o sea, por hemorragias, preeclampsia, todo, se bajan y están bajando porque se está mejorando la capacidad de atención en los establecimientos de salud. Lentamente, pero se está mejorando. Pero las causas indirectas, aquellas que son generadas por enfermedades que no son del embarazo, están aumentando. Eso significa más aborto terapéutico también. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema inmediatamente después de la pausa. Estamos con el doctor Miguel Gutiérrez y con Rosina Guerrero. Volvemos. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda.
San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Así es mi Radio San Borja. Las glorias del criollismo se unen a las nuevas voces de nuestro acervo musical en el programa que expone toda nuestra música peruana. Fiesta Criolla, todos los días desde las 12 y siempre en San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. Usted puede seguirnos en Twitter con @hablamosgente. Estamos conversando con el doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico, y con Rosina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. Y estamos hablando sobre el caso de los embarazos impuestos. Es decir, no solo por violación sexual, en el caso de inseminación artificial, en caso de embarazos forzados, impuestos contra la voluntad de la mujer, pero también ahora, en esta última parte de la conversación, sobre la segunda agresión que sufren estas mujeres que no tienen la capacidad de decidir respecto a esos embarazos porque el Estado las obliga, ¿no?, en una segunda agresión, digamos, a continuar con esos embarazos impuestos. No les ofrece la oportunidad de decidir respecto a, digamos, a sus propias vidas, ¿no?, a su cuerpo. Aquí hay un tema clave, Rosina, de repente nos puedes hablar, es la disputa del espacio corporal, ¿no?, como un espacio de libertad, de autonomía de la mujer, en que el Estado se entromete y cree que puede obligar a la mujer a hacer una suerte de probeta, ¿no?, y obligarla a que continúe con una inseminación artificial impuesta, por decirlo así. Claro, como porque una probeta cualquiera. Yo creo que son, a ver, si podemos analizar, son como, no son rezagos, no son espíritus muy vivos que se transmiten a las leyes, porque las leyes son reflejo de las sociedades, ¿no? Entonces, estas leyes que tenemos que creen y quieren que las mujeres seamos madres a toda costa, ¿no? Entonces, las mujeres queremos ser madres, algunas no queremos. Queremos ahora, otras no queremos ahora. Y la maternidad como símbolo para las mujeres se ha venido transformando en los últimos tiempos. No es que haya menos mujeres que quieran tener hijos e hijas, ¿no? Queremos tenerlos después, queremos estudiar, etcétera. Entonces, la ley lo que te está mostrando al no dejar a las mujeres decidir sobre sus embarazos es que una tiene que ser madre a toda costa. Y no hay un embarazo no deseado. Imposible. ¿Cómo no vas a desear tu embarazo? ¿No? Y sí lo hay, pues. Las mujeres, en un casi 56 o 60%, cuando uno les pregunta sobre sus últimos embarazos, las encuestas te dicen, no fue deseado, no fue planeado. Entonces puede haber un embarazo no planeado que se convierte en deseado y la mujer decide continuarlo, pero hay embarazos que no son deseados. Y cuando la mujer tiene un embarazo no deseado, que no quiere, que siente como impuesto por cualquier situación, no hay marcha atrás. La mujer va a comenzar a buscar opciones. Por eso es que el país se estiman unos 350.000 abortos al año. ¿No? Claro, somos un país que tiene, claro, entonces. Y, como hemos dicho en un segmento anterior, en los casos de violación sexual, embarazos por violación sexual, el daño, digamos, a la integridad física y psicológica, ginecológica de la mujer es tan grande que ha llevado a un porcentaje altísimo de suicidios. Así es. ¿No? Al no poder resolver adecuadamente esta situación y particularmente con niñas y adolescentes, ¿no? Sí, claro. El estudio que la OMS hace en el país con Cayetano Heredia y Flora Tristán señala que una de cada 5 mujeres ha sido violada sexualmente antes de los 15 años. Entonces, es terrible y no tomar en consideración toda esta evidencia para decidir políticas públicas, para decidir leyes, es una necedad, ¿no?
O sea, tenemos evidencia, data, tenemos una aproximación al problema, tenemos recomendaciones internacionales, dictámenes pendientes. Existen organizaciones que están, digamos, pensando en cambiar esta realidad. Países que lo han hecho. Colombia, México, Argentina, Bolivia, Brasil. Somos el único país en la región que no tiene despenalizado el aborto por causales de violación. Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina. Y con el de más altas México. tasas de denuncia de violación en la región. Imagínate, ¿no? Entonces, estamos con un código penal que refleja el hecho de que las mujeres violadas tienen que ser madres. Así es. ¿No? Y eso afecta además a las más pobres, ¿no? A las jóvenes, pero a las más pobres que tienen que recurrir a abortos clandestinos y ponen en riesgo su vida, ¿no? Claro, y eso comentábamos, que el sector más afectado son las de menos acceso, menos disponibilidad de medicamentos, de salud, donde la inequidad en salud es más manifiesta, la brecha es tremenda. Entonces, ahí es donde no tienen cómo resolver. Y un elemento que es importante en las políticas públicas, que uno busca evidencias, ¿no es cierto? Y que se trata de vulnerar día a día, es decir, esas cifras son inventadas. Rosina mencionaba una cifra de más de 300.000 abortos, 350, 70, lo que sea. Entonces uno dice, claro, sería un invento, porque estas son estimaciones, o sea, uno no va a pretender que uno vaya a cada sitio donde se hace un aborto, decirle, ¿sabe qué? Marque acá usted cuando sea un aborto, entonces ya tengo una cifra objetivable. Porque Eso es ilegal, absurdo, ¿no? Claro. Entonces, a nivel mundial se han acordado que hay metodologías que pueden ser estudiadas, aceptadas por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, aceptan esta metodología de estimación. Pero en nuestro país, además, hay cifras concretas. ¿Cuántos son los casos que atiende el Ministerio de Salud cada año de complicaciones del aborto? Porque lo que tenemos que saber es que la segunda causa de atención en el país en obstétrica, después de los partos, es el aborto. Es la segunda causa. Eso significa un gasto Eso ni enorme. se da a conocer, ni se da a conocer, ¿no? Claro, es la segunda causa de atención obstétrica, es el aborto. Entonces, las complicaciones del aborto. ¿Cuántos casos se atienden? Las estadísticas de los últimos años van entre 50.000, 60.000, 45.000, 60.000. En complicaciones de aborto, que llegan a hospitales, que están registrados. Entonces, no estamos hablando de 1.000 abortos, 500. Estamos hablando ya de más de 50.000 Es un problema de salud pública. Registrados. Es un problema de salud Entonces, pública. si uno le suma lo que ocurre en seguridad social, en hospitales de la Fuerza Armada, en servicios privados, y si uno calcula así, muy empíricamente, cuántos deben estar ocurriendo que no se han complicado, obviamente o que no llegan al sistema. No llegan, son más de 100.000 ya, más de 100.000. Ya no hablemos de 350.000. Más de 100.000. ¿No es importante para la gente? ¿No es importante? Es una barbaridad. Entonces, cuando escucho yo, esas cifras son son inventadas, esas cifras son... Por favor, remítanse a las cifras del ministerio, de los casos que se tienen. Oficiales. O sea, no necesitamos ser muy expertos para poder decir que este es un tema de salud pública tremendo, que necesitamos darle tratamiento, y yo creo que ahí es un tema importante también. Ahora, claro, como se dijo, me parece muy importante esto, esta es una campaña no de promoción del aborto, es déjala decidir, ese es el lema de la campaña, déjala decidir. Así es, sí, sí, le coloca a la mujer la decisión de continuar o de interrumpir. Ahora, ¿cómo hace la gente para adherirse a esta campaña? Ustedes han estado recolectando firmas, ya tienen las requeridas, digamos, para presentar una propuesta de ley. Sí, pero vamos a presentar, hemos planificado presentar el proyecto de ley en el mes de septiembre, ¿no? Que es el plazo que da... Con la nueva legislatura. Sí, en el mes de septiembre, a la nueva legislatura, seguimos recolectando firmas en las universidades, los estudiantes universitarios que nos están escuchando. Hay universidades donde se ha venido recogiendo firmas de manera importante, en algunos sectores de Lima, en regiones también. Entonces, pero ustedes pueden entrar al Facebook de la campaña, que es Déjala Decidir, ¿no? Y ahí van a encontrar la información sobre las organizaciones donde pueden acudir a firmar por este proyecto de ley, que para nosotros va a significar un gran debate. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran debate, pero que es un tema del cual se tiene que hablar, es un tema del cual se le tiene que dar solución. Ojo, el aborto no es la solución a la violencia, como muchos plantean, ¿no? Que nosotros se nos ridiculiza diciendo, esa es la solución, una solución. No, lo que acá queremos es, nosotros como organizaciones estamos posicionadas en que muchas cosas tienen que cambiar, pero muchas cosas de las que se han hecho no han sido miradas frente a la víctima. A la víctima no se le da servicios, se le deja sin anticoncepción de emergencia y se le obliga a abortar, a llevar un embarazo no deseado. Entonces,
queremos nosotros recolocar a la mujer, a la víctima de violación sexual que queda embarazada, en el centro de la atención de la política y de las leyes. Que por primera vez se les mire a ellas, ¿no? Y que mirándolas a ellas se tomen decisiones finales en el Congreso basadas en la evidencia, basadas en un debate plural, es cierto, democrático, donde todas y todos tenemos derecho a opinar, pero donde finalmente la decisión del Congreso esté en la evidencia y basada en las leyes, en la protección de los derechos de las mujeres, que es lo que debería de primar si es que uno piensa que en esa situación aún hay conflicto de derechos, ¿no? ¿Cómo adherirse? ¿Cómo sumarse a esta iniciativa? Entran a la web, al Facebook, Déjala Decidir, ahí estamos las organizaciones, estamos, Promsex, Manuela Ramos, Flora Tristán, Demus, en nuestros sitios institucionales. Pueden mandar un mensaje a Déjala Decidir, un correo electrónico, y podemos coordinar para que puedan sumarse. También pueden sumarse siendo parte activa, ¿no? Recolectando firmas, llevándose un planillón, armando sus propios piquetes, como les decimos nosotras, y adheriendo a su familia, a sus vecinos, a todos aquellos. Todos sumamos, todos somos importantes en esta campaña. Perfecto. Ahora, yo no quiero terminar esta conversación porque estamos hablando sobre el caso de abortos por violación sexual, ¿no? Por embarazos forzados. Pero hay un caso que sí se permite por la ley, que es el aborto terapéutico, ¿no? Y que sin embargo el gobierno, el Estado peruano en general tampoco, digamos, cumple con su obligación en este terreno, aunque es legal. Pero en estos días ha suscitado una discusión internacional por este caso de una chica, una joven de El Salvador, ¿no? Que la Corte Suprema también le niega la posibilidad de un aborto en un caso dramático, ¿no? En que esta es una joven que corre peligro su vida y está embarazada, digamos, de un feto que no ha tenido oportunidad tampoco de formar cerebro, que va a morir de todas maneras ese feto, y la chica la obligan a continuar en esa situación. Doctor, ¿qué tiene que decirnos? Bueno, que no me llama la atención, porque yo le voy a contar algo que de repente usted no sabe. No me llama la atención porque incluso ahí, casi estoy seguro, está prohibido operar el embarazo ectópico. ¡Qué bárbaro! El embarazo ectópico significa una gestación en la trompa, ¿no es cierto?, que obviamente no tiene futuro para ningún lado, solamente para romperse si está en la trompa y producir una hemorragia. Claro, y producir la muerte de la madre. Así es, entonces está prohibido también operar el embarazo ectópico. Entonces, si eso está prohibido, está prohibido todo. Es irracional. Y entonces... Es cruel. Es cruel totalmente. Entonces, si esto lo llevamos a... Es criminal en realidad, porque están matando a todos, ¿no? No, pero es que ellos dicen, si se rompe, opérela inmediatamente. Bueno, están esperando que se rompa. Entonces, eso es un riesgo enorme. Pero, llevado este caso que ha suscitado el interés de mucha gente, y en este caso uno puede ver y opinar, y realmente ver un caso aterrizable, digamos, sea patente, objetivable, ahí sí podemos tener una opinión clara. En cambio, cuando nos pregunte, ¿usted está de acuerdo o no? Todo el mundo dice, no, estoy de acuerdo, pero sin tener en mención otros aspectos. Esto en nuestro país, tengo que decir que si bien no hay un protocolo nacional, ya más de 15 hospitales han asumido la responsabilidad de hacer protocolos. Lamentablemente, los hospitales se sienten como que no lo atiendo porque todavía no hay el nivel ministerial. Entonces sí se necesitaría que desde el ministerio tuviéramos un protocolo. Pero como lo que hemos conversado hace un rato, esto nos obliga a atenderlo. Bueno, si la mujer decide, si es que tiene las condiciones, si tiene riesgo de su salud o enfermedad o vida. Pero además, esto también obliga al Estado y a los médicos a prevenir los casos de aborto terapéutico. ¿A qué me refiero? Que es importante que lo traiga. Una mujer que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad respiratoria grave o cardíaca, etcétera, que no se puede embarazar porque le va a afectar o se puede morir, debería usar un método, debería estar con ligadura, debería usar algo. Y entonces a la mujer con estas enfermedades, eso obliga al Estado la responsabilidad de prevenirles ese embarazo. Pero ¿qué pasa? Nos dedicamos a tratar la enfermedad y no a prevenir lo que, producto del ejercicio de su sexualidad, puede tener y después acabar en un embarazo, en un aborto terapéutico. Bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Hemos hablado sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que esta vez ha tenido el énfasis en la despenalización del aborto en casos de violación sexual, y la campaña Déjala Decidir. Creo que ha sido muy esclarecedor. Espero que esta iniciativa prospere, efectivamente. Ahora,
Nos vamos a una siguiente pausa y queremos agradecer la participación del doctor Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico. Gracias. Y a Rosina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX. Muchas gracias por participar. Volvemos inmediatamente después de la pausa para hablar de otro 28 de mayo muy importante. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Evitar la contaminación sonora es tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Por eso, no uses la bocina del automóvil salvo en situaciones de inminente peligro. Solicite que bajen la música en los lugares públicos cuando la considere elevada. Levántate en el primer aviso de tu despertador y evita reprogramarlo. Cada vez que suene estará contaminando tus oídos. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Blanquirroja en el pecho. Pronto, primer festival. Lo nuestro es primero. Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde, sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Continuamos en Hablando se entiende la gente. Síganos en @hablamosgente. Y esta vez tenemos como invitado al señor Juan Carlos Lapuente, director de la sección peruana de Amnistía Internacional, y como les había anticipado, para hablar de otro 28 de mayo. El 28 de mayo se celebra un aniversario más de Amnistía Internacional. Muy buenos días, Hans. Muy buenos días, Gracias por Juan la Carlos. invitación, sí. Y bueno, ¿cuántos años van? 52 años. 52, tan jóvenes todavía, tan jóvenes, con muchos logros además. Pero es la fecha en que ustedes presentan el informe anual del estado de los derechos humanos en el mundo. Sí, normalmente en el mes de mayo es que presentamos el informe anual y pues lo hemos presentado de manera pública, también a través de los medios de prensa y pues en esta oportunidad para poder conversar sobre inquietudes que tú puedas plantear, ¿no?, respecto al informe. Sí, estaba viendo en la introducción que hace su secretario general que pone el foco tal vez en un tema que es de plena actualidad, la disputa que existe, digamos, internacionalmente sobre el caso de las redes sociales. Cómo este es un espacio en que los estados buscan efectivamente controlar y, sin embargo, también es una gran oportunidad para que la gente efectivamente ejerza una acción positiva en favor de los derechos de las personas. Sí, el énfasis que hace el secretario general es que los gobiernos están actuando como si estuviesen más interesados en las fronteras nacionales que en los seres humanos. Y justamente el potencial que tienen las redes sociales es abrir las fronteras para que cualquier persona, estando lejanamente de una situación grave de derechos humanos, pueda aportar, pueda difundir la información, pueda expresarse, incluso también tomar una acción, como puede ser una solicitud a una autoridad o escribir o firmar, ¿no?, acciones. Entonces, lo que está pasando es que hay estados que están tratando de controlar eso, ¿no? O sea, que no salga de sus fronteras la grave situación de derechos humanos que están cometiendo muchas veces las autoridades en algunos países, Oriente, etcétera, bueno, en África, ¿no?, en Europa del Este, en sí. Y por otro lado, las personas que tratan de abrir sus fronteras a través de las redes sociales. Muy importante todos estos mecanismos que están dando. Así es, porque se menciona que hay más de 2.500 millones de personas que ya acceden a las redes sociales, acceden a Internet, ¿no? Estamos hablando de que ya pronto será el 50% de la población del mundo que tiene acceso a estas nuevas oportunidades, y el interés clarísimo de vigilar estos contenidos, la información, y controlarla a gran escala. Estados que controlan esto más allá de sus fronteras, ¿no? Así es. O sea, Amnistía Internacional
viene trabajando hace 52 años para poder generar un ordenamiento jurídico a nivel internacional que garantice las condiciones mínimas para el ejercicio de las libertades. En ese sentido, nuestro movimiento lo que pretende es justamente que los estados no puedan esconderse detrás de sus fronteras para justificar violaciones a los derechos humanos, sino que realmente hay un ordenamiento que regule incluso cualquier acción de estados en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, porque siempre hay un rebrote de esto, es lo que señalan, ¿no? Esta idea de la soberanía, ¿no? Uh-huh. Como una cuestión donde dentro de ese espacio el Estado puede hacer lo que se le pega la gana, y eso es algo que han descartado los derechos humanos hace mucho tiempo. Claro, los Estados están para proteger a los seres humanos, para promover justamente el ejercicio de las libertades, para ampliar los espacios políticos, los espacios de participación, para favorecer la creación de riqueza, pero de ninguna manera están para justamente pues dañar a las personas o violar los derechos humanos. Y esa es la responsabilidad de proteger entonces, ya que también trasciende las fronteras. Si el Estado no cumple con esa obligación, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, ¿no? Sí, cuando hablamos de comunidad internacional, para nuestro movimiento es la gente común. También es importante, o sea, si bien es cierto, son las autoridades vinculadas a las Naciones Unidas, los diferentes grupos de trabajo de las Naciones Unidas, plataformas comerciales, indistintamente cualquier entidad global, se puede decir así, forma parte de la comunidad internacional o se entiende como comunidad internacional. Pero nosotros queremos poner el énfasis de que cualquier persona, cualquier ciudadano peruano puede tomar acción para salvar vidas en otras partes de este planeta, ¿no? Y justamente a través de las redes sociales, a través de los mecanismos, a través de lo que, por ejemplo, nuestros portales que tenemos en la página web, etcétera, se invita a las personas a que se sumen, ¿no? A que pongan esfuerzo en esto y a comprender que hay una ciudadanía global basada en un ordenamiento jurídico internacional que estamos promoviendo y que cualquier persona que pueda considerarse muchas veces sin importancia, es muy importante para nosotros y que puede tomar acción para cualquier tipo de situación que esté cometiéndose violación a derechos humanos. Claro, es la solidaridad y hay valores que no tienen fronteras, ¿no? Y más bien es apelar a los seres humanos para que actúen. Sí, por ejemplo, te escuché decir justamente sobre el caso de Beatriz hace poco, ¿no? Sí, claro. 123.000 firmas se recolectaron en casi pocos días, ¿no? Y eso también expresa una solidaridad para salvar la vida de esta mujer, ¿no? Uh-huh. Ahora, el informe de Amnistía este año, bueno, que corresponde a lo ocurrido del 2012, ¿no? Se ocupa de una serie de países y obviamente no puede faltar el capítulo sobre Perú. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que recoge Amnistía Internacional del año pasado respecto a la situación de derechos humanos en nuestro país? Bueno, yo creo que lo que recoge el informe es una preocupación constante, porque también no son problemas que han sucedido solamente en el año 2012, sino que se van reiterando, y creo que por ello también conviene profundizar en estos temas. Bueno, el informe destaca pues varias situaciones. Una es el uso desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas sociales, ¿no? Que ha habido en el Perú y que están habiendo en el Perú. Hubieron muchas personas que perdieron la vida, ¿no? En el contexto de protestas y presuntamente por disparos de armas de fuego. Esta situación pues vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, pues vulnera los espacios de protesta que pueden darse en cualquier ciudad, en cualquier país, de posturas de disenso o de contrarias o expresar diferentes visiones de desarrollo que se quieren para una localidad, una región. Entonces, la policía, pues, para garantizar el orden público, no puede usar de manera desproporcionada y atentar contra la vida de las personas, y debe estar regulado todo esto, ¿no? Bajo normas de conducta que hay, ¿no? Y yo veo que también aquí hacen hincapié en una serie, digámoslo así, de claroscuros, porque, por ejemplo, se señala que el Perú ha ratificado el año pasado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y, sin embargo, no reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición. Y así, en una serie de cuestiones, tiene pendientes todavía recomendaciones de diversas instancias internacionales que no acata. Sí, si bien es cierto, podríamos decir que ha habido un avance, como mencionas, en la ratificación de la Convención para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. El no reconocimiento del comité al momento de ratificarlo justamente impide que las personas puedan realizar quejas al comité para que se examine al Estado en su responsabilidad de proteger justamente frente a desapariciones forzadas.
Sin embargo, pues es un avance, pero no hay que bajar la guardia en lograr que se garantice la competencia del comité para recibir quejas, ¿no? En el Perú todavía pues sabemos que estamos hablando entre 10.000 a 15.000 personas desaparecidas, y es un delito pues constante, porque ni el victimario dice dónde está el desaparecido y las familias tampoco cuentan con la persona, ¿no? Es un sufrimiento constante. Y en el Perú todavía se da esta situación, ¿no? Sí, en los pendientes que veo, justamente el tema que hemos estado conversando en este programa sobre el protocolo terapéutico, la despenalización del aborto por violación, pero está también el caso de la consulta previa, ¿no? En los pueblos indígenas. Sí, Amnistía Internacional, bueno, hemos señalado en el informe justamente que falta la participación de pueblos indígenas en los mecanismos de elaboración de la consulta. En este sentido, también pues me gustaría reiterar la necesidad de proveer de instrumentos claros para que los pueblos indígenas puedan presentarse, puedan exponer las alternativas o estrategias alternativas que se puedan dar dentro de su territorio en el marco de diferentes proyectos. Entonces, en este sentido también es fundamental que se cuente con la base de datos, por ejemplo, de pueblos indígenas, que no sea una cuestión ambigua, sino que sea una cuestión clara, que prevenga, que proteja, se conozca. Que se conozca. Es decir, el espíritu el espíritu de la ley es de proteger a una población cuyos derechos colectivos puedan estar en riesgo. Entonces, la base de datos y todos los mecanismos, la guía metodológica, todos los esfuerzos que se están haciendo en diferentes campos no deben limitarse, sino que debe tener carta abierta para que los pueblos indígenas puedan usar esos instrumentos de manera más clara y poder prepararse en sus estrategias alternativas, ver mejor las condiciones para su territorio, etcétera. Entonces, sí, el informe señala todo esto, ¿no? De la preocupación de que debe haber mayor participación de los pueblos indígenas en cualquier elaboración de consulta. Es un desafío muy grande todavía en el Perú. Para nosotros es fundamental garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por supuesto. ¿Qué otras preocupaciones tienen sobre Lo comentaste de los derechos sexuales y reproductivos. El Perú aún no cuenta con una directiva nacional que facilite al personal médico, que lo estaban conversando anteriormente, aplicar un protocolo de aborto terapéutico cuando la vida de la mujer corre peligro, ¿no? O sea, no perder tiempo en atender a una persona que está solicitando un aborto por cuya vida pueda estar corriendo peligro. Estamos pidiendo en el Plan Nacional de Derechos Humanos que se recoja la necesidad fundamental de contar con una directiva nacional, y eso también está expresado en el informe respecto al año 2012, pero es una tarea pendiente. Igual también se expresa en el informe la preocupación del Comité de la ONU contra la tortura, que ha planteado pues la preocupación por la penalización del aborto en casos de violación, ¿no? Aquí hay un tema clave, ¿no? Porque también se señala en la primera parte del artículo del secretario general de Amnistía, y vale la pena recordarlo, las limitaciones que los derechos humanos le imponen al Estado, ¿no? En exigencia, digamos, del respeto a las libertades que cada quien tiene, y en este caso a nuestro cuerpo, ¿no? Y el modo de que lo usamos, ¿no? Y las decisiones sobre reproducción, sobre vestimenta, sobre evidentemente identidad sexual y de género, y ahí eso es lo que está en juego, un poco es también la dignidad y las libertades de la persona respecto a la intromisión del Estado en sus asuntos personales. Sí, es una buena aproximación el rescatar el tema de las libertades, el tema de cada uno, del cuerpo de cada uno, que no sea utilizado por otro para otro, ¿no? O sea, sin el permiso, sin la autorización, sin la decisión de la persona. Y los dos casos que hemos mencionado, tanto el aborto terapéutico como el aborto, acceso a aborto, porque no es que Amnistía Internacional promueve el aborto, de ninguna manera, sino más bien el acceso a un aborto en condiciones seguras en dos situaciones límites. Situaciones límites que la mujer no es responsable de esa situación, que por más que se le haya podido dar pautas de educación, políticas de educación pública sobre temas sexuales, la mujer está en una situación en la cual no es responsable. ¿Cuál es? ¿Ha sido violada? O la otra posibilidad es el embarazo está causando riesgo para su vida. Son dos situaciones límites. En esas situaciones límites el Estado no puede criminalizar a la mujer, ¿no? Sino más bien brindarle un canal institucional para poder garantizar el acceso a la salud, y en este caso pues aborto en condiciones seguras. Bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido Juan Carlos Lapuente, director de la sección peruana de Amnistía Internacional. Hemos hablado sobre amnistía. Muchos años más, digamos, para Amnistía Internacional. Van 52. Se han logrado muchísimas cosas en este tiempo, pero creo que es el movimiento internacional más importante de los derechos humanos. Estamos en 150 países y territorios. Exacto. En la gran mayoría de países, efectivamente, y territorios. Y también ahora, ¿cuántos millones son? Más de 3 millones. Más de 3 millones de ciudadanos que voluntariamente en el mundo promueven y trabajan en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Lapuente. Bueno,
Hemos concluido el programa Hablando se entiende la gente el día de hoy. Muy buen fin de semana para todos ustedes y nos vemos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vía los 91.1 de Radio San Borja. Con la dirección y conducción de Hans Landot. Y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja.